Escucha este sonido. Es el latido del corazón de nuestra historia. Mucho antes de que existieran los rascacielos digitales o la inteligencia artificial, la humanidad dependía de un ritmo brutal y constante, el golpe del martillo contra el yunque. Este no es solo el ruido de una herramienta, es el sonido de la voluntad humana doblegando a la naturaleza misma. En este nexo donde la curiosidad se encuentra con el fuego, vamos a descubrir cómo una especie de primates aprendió a tomar las rocas de la tierra y convertirlas en el material que hoy sostiene nuestro mundo. Bienvenidos al origen del acero. Para entender la herrería, primero debemos mirar hacia arriba, hacia la inmensidad del cosmos. Durante milenios, antes de que supiéramos cavar minas profundas, el único hierro que conocían nuestros ancestros no venía del suelo sino del cielo. Era un regalo de los dioses, literalmente. Los meteoritos que bombardeaban la Tierra traían consigo una aleación pura de hierro y níquel, un material tan extraño y duro que las primeras civilizaciones lo valoraban más que al oro. Imagina el asombro de un hombre del Neolítico al encontrar una roca que no se rompía, sino que cantaba al ser golpeada. Los antiguos egipcios llamaban a este material bonipet, que se traduce como metal del cielo. Las dagas encontradas en la tumba de Tutankamón no fueron forjadas con hierro extraído de la tierra, sino martilladas en frío a partir de restos de meteoritos. En este punto de la historia, el herrero no era un simple artesano, era alguien que manipulaba la materia de las estrellas. Poseer una herramienta de este metal significaba tener una conexión directa con lo divino, un poder que estaba reservado exclusivamente para faraones y reyes, marcando la primera jerarquía tecnológica de nuestra especie. Pero depender de las piedras que caían del cielo no era sostenible para construir una civilización. La humanidad necesitaba más. El verdadero nexo de cambio ocurrió cuando dejamos de buscar arriba y empezamos a mirar hacia abajo, hacia el fuego de nuestros propios hogares. Fue un accidente afortunado en alguien, en algún lugar. Utilizó rocas ricas en cobre para rodear una fogata. El calor intenso no rompió la roca, sino que la hizo sangrar. Un líquido brillante comenzó a fluir y al enfriarse, tomó una forma nueva. La humanidad había descubierto la fundición. Sin embargo, el cobre tenía un problema fundamental. Era demasiado blando. Podías hacer una joya o una herramienta simple, pero si intentabas hacer una espada de cobre, se doblaría en el primer combate. Era un metal hermoso pero inútil para la dominación. Aquí es donde la curiosidad humana tuvo que dar un salto cuántico. Los antiguos metalurgistas, experimentando como los primeros científicos de la historia, se dieron cuenta de que necesitaban mezclar elementos, necesitaban una aleación. Y así, al combinar el cobre con un elemento extraño llamado estaño, nació el bronce. El bronce cambió el mapa del mundo para siempre. Era duro, se podía afilar y, lo más importante, se podía reciclar. Si tu espada se rompía, simplemente la derretías y la hacías de nuevo. Esta fue la era de los héroes, la época de la Ilíada y la Odisea. Los ejércitos de bronce marcharon sobre imperios, y los herreros que sabían la receta secreta de la proporción entre cobre y estaño se convirtieron en los hombres más valiosos de su tribu. Pero el bronce tenía un talón de Aquiles. El estaño era extremadamente raro y difícil de encontrar, lo que hacía que el metal fuera un lujo. Alrededor del año 1200 a.C., las civilizaciones del Mediterráneo colapsaron. Las rutas comerciales del estaño se cortaron. El mundo se quedó sin bronce. Fue en esta oscuridad, en medio de la escasez y el caos, donde la necesidad impulsó el ingenio humano hacia el siguiente nivel. Había otro mineral, mucho más abundante que el cobre, o el estaño, presente en casi cualquier lugar donde cavaras, en el mineral de hierro. Pero había un problema técnico inmenso en el hierro. No se derretía en las fogatas comunes. Era testarudo, sucio, y requería un calor que nadie sabía cómo generar. Para conquistar el hierro, tuvimos que inventar el horno bajo o bloomery. A diferencia del bronce, que se vuelve líquido y se vierte en moldes como agua, el hierro antiguo nunca llegaba a fundirse completamente. Se convertía en una masa esponjosa, al rojo vivo, llena de impurezas y escoria. El trabajo del herrero no era verter, sino golpear. Tenía que sacar la suciedad a martillazos puros. Fue aquí donde nació la imagen icónica del herrero Anún, hombre luchando físicamente contra la materia para purificarla a través de la fuerza bruta y el calor infernal. Este proceso era agotador y requería una inmensa cantidad de carbón vegetal, pero el resultado era un metal superior a todo lo conocido. El hierro no solo era más abundante, sino que, si se trataba correctamente, podía mantener un filo mortal. Aquí surge la figura del herrero como un personaje central de la aldea. Su taller, oscuro y lleno de humo, era un lugar de transformación. Entraba tierra roja y salían herramientas negras. Para el campesino común, esto no era tecnología, era magia. El herrero controlaba los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. En muchas culturas antiguas, desde África hasta Escandinavia,
El herrero tenía un estatus dual, era venerado y temido a la vez. Se les consideraba chamanes o brujos. Se creía que, al forjar una espada, el herrero podía imbuirle intenciones mágicas o maldiciones. Por eso, muchos herreros vivían en las afueras de los pueblos. Eran necesarios, pero su cercanía con el fuego del inframundo inquietaba a la gente común. En Nexo Sever sabemos que la línea entre la ciencia avanzada y la magia es a menudo solo una cuestión de comprensión, y en aquel entonces, la metalurgia era el secreto mejor guardado. Esta reverencia quedó plasmada en nuestra mitología. Los griegos tenían a Hefesto, los romanos a Vulcano, dioses que no vivían en palacios de cristal, sino dentro de volcanes, trabajando incansablemente. Eran dioses cojos, imperfectos físicamente, pero creadores de las armas de los héroes y los rayos de Zeus. Esto nos dice mucho sobre cómo veíamos la herrería, como un acto de sacrificio. El herrero entregaba su salud, respirando humos tóxicos y soportando quemaduras, para crear los objetos que protegían y alimentaban a la sociedad. Pero volvamos a la ciencia. El hierro puro es en realidad bastante blando, casi tanto como el cobre. El secreto que los antiguos herreros descubrieron a menudo por casualidad fue el carbono. Al calentar el hierro rodeado de carbón vegetal, una pequeña cantidad de átomos de carbono migraba hacia la estructura del hierro. Una diferencia minúscula, menos del 1% de carbono, transformaba el hierro blando en acero duro. Ellos no conocían la tabla periódica, no sabían que era un átomo, pero sabían, por el color y el olor, cuando el metal estaba listo para convertirse en leyenda. Sin termómetros digitales, el ojo del herrero era su única herramienta de medición. Aprendieron a leer el lenguaje de la luz. Un rojo cereza oscuro significaba una temperatura, un naranja brillante, otra, y el blanco deslumbrante indicaba que el metal estaba a punto de fundirse o quemarse. Este conocimiento se pasaba de padre a hijo en absoluto secreto. Saber exactamente cuándo sacar el metal del fuego era la diferencia entre una espada que cortaba huesos y una que se hacía pedazos en el primer golpe. Era una danza visual de precisión mortal. Y luego llegaba el momento más crítico en el temple: enfriar el metal caliente rápidamente en agua o aceite. Este shock térmico congela la estructura cristalina del acero, atrapando el carbono en su lugar y volviéndolo extremadamente duro, pero también lo vuelve frágil como el cristal. Onera qui, un segundo demasiado tarde o demasiado temprano, y la hoja se agrieta, arruinando semanas de trabajo. El sonido del metal siseando al entrar en el agua era el juicio final de la obra. Si sobrevivía, nacía el acero. Si no, volvía a ser chatarra. Para solucionar la fragilidad, inventaron el revenido, volver a calentar la pieza suavemente para relajar la tensión interna. Es una metáfora perfecta de la vida. Necesitamos dureza para resistir, pero flexibilidad para no rompernos ante la presión. El herrero maestro buscaba ese punto medio perfecto. Una espada demasiado dura se quiebra, una demasiado blanda se dobla. Encontrar el equilibrio exacto era lo que separaba a un herrero de pueblo de un maestro armero imperial. Hay una frase fascinante en el mundo de la forja: el herrero es el único artesano que puede fabricar sus propias herramientas. Un carpintero necesita una sierra hecha por un herrero. Un cirujano necesita un bisturí forjado. Pero el herrero, con solo un martillo y un yunque, puede crear tenazas, cinceles, punzones y más martillos. Es el origen de toda la cadena de suministro industrial. Sin la herrería, no tendríamos clavos para los barcos, ni herraduras para los caballos, ni arados para la tierra. Fue el motor oculto que permitió la expansión demográfica. Pensemos un momento en la herradura. Parece un objeto simple, una U de metal. Pero cuando los herreros perfeccionaron la capacidad de proteger las pezuñas de los caballos, el rango de viaje y comercio de la humanidad se duplicó. Los ejércitos podían marchar más lejos, los mensajeros llegaban antes, y los campos podían ser arados en terrenos más difíciles. El herrero no solo armaba a los soldados, literalmente movía al mundo. Cada pueblo, por pequeño que fuera, necesitaba su forja. Era la gasolinera y el taller mecánico de la antigüedad. El Imperio Romano entendió esto mejor que nadie. Sus legiones no solo ganaban por estrategia, sino por la calidad superior de su equipo. Cada legión marchaba con ingenieros y herreros de campaña. Fabricaban el gladius, la espada corta hispana, en masa. Roma fue quizás la primera en estandarizar la herrería militar. Ya no eran piezas únicas y artísticas, eran herramientas de muerte producidas en serie para conquistar el mundo conocido. La forja romana ardía día y noche, consumiendo bosques enteros para alimentar los hornos de la guerra. El yunque, esa pieza masiva de hierro sobre la que se golpea, tiene su propia mística. Se decía que un pacto hecho sobre un yunque era inquebrantable. En las bodas de algunas culturas antiguas, los novios saltaban sobre el yunque. Era el altar del trabajo,
un símbolo de estabilidad en un mundo caótico. Físicamente, el yunque devuelve la energía del golpe al martillo, haciendo el trabajo más eficiente. Es un socio silencioso que ha soportado siglos de golpes sin quejarse, testigo mudo de la creación de la historia. A medida que avanzábamos hacia la Edad Media, la técnica se volvió más sofisticada. Los herreros empezaron a comprender la estructura de grano del metal. Forjar no es solo aplastar, es alinear. Imagina el metal como un manojo de fibras de madera. Si cortas las fibras, se debilita. Si las curvas y las fluyes con el martillo, se mantiene fuerte. El herrero esculpía el metal internamente, dirigiendo la fuerza hacia donde la herramienta más la necesitaría. Es una ingeniería invisible, que solo se revela cuando la herramienta es puesta a prueba. Y entonces, surgió una técnica que parecía hechicería purana, la soldadura de patrón. Los herreros celtas y vikingos tomaban varillas de hierro y acero, las retorcían como trenzas de cabello, y las forjaban juntas. Al pulirlas, la hoja revelaba patrones de serpientes, remolinos y estrellas. No era solo decorativo. Al mezclar hierro blando y acero duro, creaban espadas compuestas que eran flexibles y afiladas a la vez. Estas espadas, legendarias, como las descritas en Beowulf, eran objetos de inmenso valor, tesoros que se pasaban de generación en generación. Entre todas las espadas vikingas, hubo una marca que destacó sobre las demás, las espadas Ulfberht. Eran el iPhone de la Edad Oscura, hechas de un acero de crisol tan puro que la tecnología europea, teóricamente, no debería haber sido capaz de producirlo hasta 800 años después. Los arqueólogos siguen debatiendo cómo lo lograron. ¿Importaron el acero de Asia? ¿O algún herrero genio descubrió un método que se llevó a la tumba? Las Ulfberht no se rompían cuando chocaban contra escudos, los partían. Era la ventaja tecnológica definitiva. Mientras Europa martillaba hierro en la oscuridad, en Oriente sucedía algo diferente. La herrería no es una línea recta, es una red global de descubrimientos. En la India y Oriente Medio, desarrollaban el legendario acero Woods, precursor del acero de Damasco. En China, ya usaban altos hornos que fundían hierro líquido, siglos antes que Occidente. La ruta de la seda no solo transportaba especias, transportaba secretos metalúrgicos. El conocimiento se filtraba lentamente, cambiando las técnicas de forja de un continente a otro. Pero si hablamos de obsesión y perfeccionismo, debemos mirar hacia la isla aislada de Japón, Añaji. La herrería se elevó a la categoría de religión, con recursos naturales pobres y una arena de hierro de baja calidad. Los herreros japoneses no tuvieron más remedio que inventar un proceso de purificación demencialmente complejo. La creación de una katana no era un trabajo de un día, era un ritual de meses que involucraba plegar el acero sobre sí mismo miles de veces. No era solo forja, era una purificación espiritual del material. Aclaremos un mito común. Las katanas no se plegaban 1.000.000 de veces. Si hicieras eso, el acero se volvería homogéneo y perdería sus propiedades. Se plegaban generalmente entre 10 y 20 veces, lo que crea miles de capas microscópicas. Este proceso homogeneizaba el carbono y sacaba las impurezas. El resultado era una hoja que era una obra de arte en sí misma, con una estética visual que reflejaba el paisaje de las olas del mar o la corteza de los árboles. La belleza letal, nacida de la necesidad absoluta. Para el samurái, la espada era su alma, y el herrero era el partero de esa alma. Se dice que los herreros famosos como Masamune no firmaban sus obras, porque la hoja misma era su firma. Nadie más podía replicar su calidad. Existía la creencia de que la personalidad del herrero se transfería a la espada. Un herrero violento creaba espadas sedientas de sangre que traían desgracia a sus dueños. Un herrero pacífico creaba hojas que protegían y defendían. Esta conexión mística entre creador y herramienta es algo que la producción industrial moderna ha borrado por completo. De vuelta en Europa, la carrera armamentística evolucionó. Las cotas de malla dieron paso a las armaduras de placas completas. Aquí la herrería alcanzó su cénit escultórico. Hacer una armadura que permitiera a un hombre moverse, luchar y respirar, mientras era invulnerable a las flechas, requería un conocimiento anatómico y geométrico avanzado. Las armaduras de Milán o Augsburgo eran tan precisas que las articulaciones se movían con la suavidad de la seda. El herrero se convirtió en sastre de acero, vistiendo a los reyes para la guerra. Pero toda edad dorada tiene su ocaso. A medida que nos acercábamos al Renacimiento, una sombra se cernía sobre el yunque tradicional, a la pólvora. Cuando los cañones y los mosquetes entraron en el campo de batalla, la armadura más exquisita y la espada más afilada se volvieron obsoletas en un instante. El herrero tuvo que adaptarse o morir. Ya no se trataba de proteger al individuo, sino de construir máquinas de destrucción masiva. El fuego del herrero estaba a punto de crecer hasta convertirse en un infierno industrial. Hemos visto cómo el hombre tomó el metal de las estrellas
y lo convirtió en imperios. Vimos el nacimiento de la alquimia, la magia de las aleaciones y el arte de la muerte. Pero lo que vendría después no sería una evolución, sino una revolución. El martillo manual, limitado por la fuerza del brazo humano, estaba a punto de ser reemplazado por fuerzas que harían temblar la tierra. La era del artesano estaba terminando. La era de la máquina estaba amaneciendo. El hierro y el fuego nos dieron el poder. Pero pronto descubriríamos que el poder tiene un precio. En la próxima parte de esta serie documental de Nexo Cyber, dejaremos las fraguas místicas para entrar en los laboratorios letales, donde la ciencia exacta perfeccionó el arte de matar. Hablaremos del acero de Damasco, de los secretos perdidos que la ciencia moderna apenas está redescubriendo, y de cómo la metalurgia decidió el destino de naciones enteras. No apartes la vista del fuego. Esto apenas comienza. Y de todos los secretos que el fuego ha guardado, ninguno ha obsesionado tanto a la humanidad como el acero de Damasco. Durante las cruzadas, los caballeros europeos regresaban a casa con historias aterradoras, espadas sarracenas que podían cortar un pañuelo de seda en el aire y, al instante siguiente, partir un casco de hierro sin perder el filo. Al mirarlas, no parecían metal común. Su superficie tenía un patrón hipnótico, como agua fluyendo o rosas oscuras. No era solo estética, era la huella digital de una tecnología perdida, que la ciencia moderna tardó siglos en descifrar. La realidad es que el acero de Damasco no se inventó en Damasco. Era un centro de comercio, no de fabricación. El material base venía de la India y se llamaba Woods. Los metalurgistas indios, siglos antes de la era industrial, lograron crear lingotes con un contenido de carbono extremadamente alto, pero perfectamente distribuido. Encerraban el hierro con hojas y madera dentro de crysols de arcilla sellados, y los cocinaban durante días. Lo que salía de ahí no era hierro, era un supermaterial compuesto. Cuando los herreros de Oriente Medio forjaban este Woods, la estructura interna se alineaba creando esos patrones legendarios. Aquí es donde Nexo Cyber te vuela la cabeza. En 2006, científicos de la Universidad de Dresde analizaron muestras de acero de Damasco real bajo microscopios electrónicos. ¿Qué encontraron? Nanotubos de carbono. Sí, has oído bien. Sin saberlo, los herreros del siglo XVII estaban manipulando estructuras a nivel molecular. Las impurezas de vanadio y molibdeno, en el mineral indio, actuaban como catalizadores, creando tubos de carbono microscópicos que daban a la espada una flexibilidad y dureza sobrenaturales. Estaban haciendo nanotecnología 1000 años antes de que inventáramos la palabra. Pero entonces sucedió lo impensable. A mediados del siglo XVIII, el secreto se perdió. Las minas de la India se agotaron, o quizás el linaje de los maestros herreros se rompió por la guerra o la plaga. De repente, nadie sabía cómo hacer acero de Damasco. Durante 200 años, la ciencia occidental, con toda su revolución industrial, intentó replicarlo y falló. Tuvimos que esperar hasta finales del siglo XX para entender siquiera la mecánica química detrás de esas hojas. Es un recordatorio humillante de que el progreso no siempre es lineal. A veces, olvidamos cosas que nuestros ancestros dominaban a la perfección. Dejemos la historia un momento y hablemos de física. ¿Qué significa realmente que algo esté afilado? Un filo es, esencialmente, una cuña, un plano inclinado, que concentra toda la fuerza del golpe en una superficie microscópica. Cuanto más fino es el borde, más presión ejerce. Una espada desafilada golpea. Una espada afilada separa la materia a nivel atómico. El herrero no solo da forma al metal, está construyendo una máquina simple diseñada para vencer la cohesión molecular de cualquier cosa que toque. Pero hay una trampa. Si haces el filo demasiado fino, como una hoja de afeitar, se mella al tocar un hueso. Si lo haces demasiado grueso como un hacha, no corta carne con facilidad. Aquí entra la geometría del bisel. Los herreros desarrollaron diferentes perfiles para diferentes enemigos. El amaguri-ba japonés es convexo, como una semilla de almeja, perfecto para no atascarse. Los filos europeos a veces eran más rectos. Cada cultura diseñó la geometría de su acero, basándose en la armadura que tenían que penetrar. Era una carrera armamentística de ángulos y grados. En Europa, la ciudad de Toledo, en España, se convirtió en el Silicon Valley de las espadas. Los herreros toledanos enfrentaron el problema de la fragilidad con una solución ingeniosa: el alma de hierro. En lugar de hacer una espada de un solo bloque, forjaban un núcleo de hierro blando y lo envolvían con una piel de acero duro. Si la espada se doblaba, el núcleo de hierro absorbía la energía sin romperse, mientras que el exterior de acero mantenía el filo mortal. Una espada de Toledo era famosa porque podías doblarla en forma de S y volvía a su posición original como un resorte. La reputación lo era todo. En Toledo, las pruebas de calidad eran brutales. Golpeaban las hojas contra cascos de hierro macizo. Las doblaban en semicírculos. Si una hoja fallaba, se destruía inmediatamente.
no había segunda calidad. Esto creó una marca global. Tener una espada de Toledo en el siglo XVI era como conducir un Ferrari hoy en día. Garantizaba no solo estatus, sino supervivencia. Los reyes de toda Europa enviaban emisarios solo para comprar acero español. Hacia el año 1556, algo cambió. Un hombre llamado Georgius Agricola publicó De Re Metallic. Por primera vez, el conocimiento dejó de ser secreto oral y se puso por escrito. Agricola describió hornos, ventilación, minerales y técnicas de fundición, con diagramas detallados. Fue el nacimiento de la ingeniería metalúrgica. El herrero dejó de ser un mago oscuro que murmuraba hechizos al fuego y empezó a convertirse en un técnico que seguía manuales y procesos estandarizados. La magia estaba muriendo. La ciencia estaba naciendo. Con la ciencia vinieron hornos más grandes, hornos capaces de derretir el hierro completamente hasta volverlo líquido, algo que los antiguos apenas soñaban. Esto permitió el hierro colado. Ya no tenías que martillar cada pieza. Podías verter hierro líquido en moldes de arena. La primera gran aplicación, la artillería a los cañones. De repente, la herrería no se trataba de hacer una espada para un héroe. Se trataba de fundir 50 cañones para un rey. La producción en masa de la muerte había comenzado. Pero el hierro colado tenía un defecto fatal. Era quebradizo. Si dejabas caer una sartén de hierro colado, se rompía como un plato de cerámica. Tenía demasiado carbono. Así que teníamos una dicotomía. El hierro forjado era duro y flexible, pero lento de producir. El hierro colado era rápido y barato, pero frágil. El santo grial de la revolución industrial sería encontrar una manera de convertir ese hierro colado barato en acero de alta calidad, de forma masiva. Pero para eso, aún faltaban un par de siglos. Mientras tanto, en el campo de batalla, los herreros libraban una batalla perdida contra la pólvora. Las armaduras se volvieron más gruesas y pesadas. Para probar que una coraza servía, el herrero le disparaba con una pistola desde cerca. La bala dejaba una abolladura, pero no atravesaba. Esa abolladura era la prueba de calidad. De ahí viene el término inglés bulletproof, a prueba de bala. Literalmente, la prueba estaba marcada en el metal. Pero llegó un punto en que para detener un mosquete, la armadura tenía que pesar tanto que el soldado no podía caminar. La herrería de armaduras murió no porque olvidáramos cómo hacerlas, sino porque la física de la pólvora superó a la física del acero. Fue un momento triste para el arte. Los talleres que durante generaciones habían creado obras maestras con grabados en oro y articulaciones perfectas, cerraron o se pasaron a hacer rejas y calderos. La belleza estética del metal fue sacrificada en el altar de la eficiencia militar. El herrero artista fue reemplazado por el fundidor industrial, pero la industria tenía un problema mayor en sí. Estaban quedando sin bosques. Durante milenios, la herrería funcionó con carbón vegetal, madera quemada. Inglaterra estaba casi deforestada. La crisis energética del siglo XVIII obligó a buscar una alternativa en el carbón mineral, esa piedra negra que salía de la tierra. Pero el carbón mineral tenía azufre, y el azufre arruinaba el hierro, volviéndolo quebradizo. La herrería estaba estancada hasta que alguien descubrió cómo cocinar el carbón mineral para limpiarlo, creando el coque. Abraham Darby fue el visionario que logró usar coque en un alto horno. Esto cambió las reglas del juego. El coque era abundante y ardía mucho más caliente que la madera. De repente podíamos producir hierro en cantidades que la mente humana no podía concebir. Ya no estábamos limitados por cuántos árboles podíamos cortar. El hierro bajó de precio drásticamente. Pasó de ser un material para armas y herramientas a ser un material estructural. La arquitectura del mundo estaba a punto de cambiar. En 1779, se construyó el primer puente de hierro del mundo en Shropshire, Inglaterra. La gente venía de todas partes esperando que colapsara. El hierro es para espadas, no para puentes, decían. Pero el puente aguantó y sigue ahí hoy. Ese puente fue la demostración física de que habíamos entrado en una nueva edad. Ya, no la edad de hierro primitiva, sino la edad de la ingeniería. El herrero ya no trabajaba en una choza, ahora construía el esqueleto de las naciones. Mientras tanto, un relojero llamado Benjamin Huntsman estaba frustrado. Los resortes de sus relojes, hechos de hierro cementado, eran irregulares, a veces buenos, a veces malos. Huntsman, buscando la perfección, redescubrió sin saberlo el método antiguo del acero de crisol indio. Empezó a fundir acero en crisoles cerrados para obtener una mezcla homogénea. Inventó el acero moderno de alta calidad. Su acero era tan duro que los herreros locales de Sheffield se negaron a usarlo porque gastaba sus limas. Tuvo que exportarlo a Francia antes de que Inglaterra reconociera su genio. Sheffield se convirtió en el sinónimo mundial del acero. La ciudad era un infierno en la tierra, chimeneas,
escupiendo humo negro 24 horas al día, ruido de martinets hidráulicos que sacudían el suelo a kilómetros de distancia. Pero de ese infierno salían los mejores cuchillos, las mejores herramientas y los mejores rieles del mundo. Aquí vemos la transformación completa. El herrero individual ha desaparecido, absorbido por la fábrica. El conocimiento se colectivizó. A medida que avanzaba el siglo XIX, la química explotó. Los científicos empezaron a aislar nuevos elementos en cromo, níquel, manganeso, vanadio. Y la curiosidad humana hizo la pregunta inevitable: ¿qué pasa si echo esto en el acero fundido? Fue el inicio de las aleaciones modernas. Descubrieron que el cromo hacía que el acero no se oxidara a acero inoxidable. El manganeso lo hacía resistente al desgaste. Estábamos diseñando metal a la carta. Ya no dependíamos de lo que la naturaleza nos diera. Estábamos hackeando la materia. Pero había un límite físico en el tamaño. Si querías forjar el eje de un barco de vapor transatlántico, ningún hombre con un martillo podía hacerlo. Necesitábamos un dios mecánico. James Naismith inventó el martillo de vapor. Una bestia de toneladas que podía caer con la fuerza de un terremoto, pero que tenía un control tan preciso que, según la leyenda, podía romper la cáscara de un huevo sin dañar la copa que lo sostenía. Esta máquina permitió forjar las piezas gigantescas que la revolución industrial demandaba. El golpe final llegó en 1856 con Henry Bessemer. Inventó un convertidor que soplaba aire a través del hierro fundido. El oxígeno quemaba las impurezas en una erupción violenta de fuego y chispas. En 20 minutos, Bessemer podía producir lo que una forja tradicional tardaba 2 semanas. El acero dejó de ser un material precioso y caro. Se volvió barato como el barro. Esto permitió construir rascacielos, barcos de acero y ferrocarriles que cruzaban continentes. El mundo moderno se construyó literalmente sobre el invento de Bessemer. Con el proceso Bessemer, la herrería artesanal quedó relegada a los museos y a los pueblos rurales. Nadie iba a pagar a un herrero para hacer un clavo a mano, cuando una máquina podía escupir 1000 clavos por minuto. La conexión espiritual con el fuego se rompió. El trabajador del acero ya no era un maestro que controlaba todo el proceso. Era un engranaje en una línea de producción, vigilando un horno que ni siquiera entendía del todo. Ganamos eficiencia, sí, pero ¿qué perdimos en el camino? El acero barato permitió la expansión del ferrocarril. Miles de kilómetros de vías de acero conectaron ciudades, países y costas. El tiempo de viaje se colapsó. El mundo se hizo más pequeño. Y todo gracias a que aprendimos a dominar ese material gris y frío. El nexo se había completado en la humanidad. Estaba unida por venas de hierro. Pero esta interconexión también traería los conflictos más grandes que la historia jamás había visto. En 1889, Gustave Eiffel erigió su torre en París. No usó acero, sino hierro pudelado, una de las últimas grandes obras de la era preacero masivo. Fue un monumento a la herrería estructural. 18.0 piezas, unidas por 2.5 millones de remaches. Cada remache fue puesto en caliente por un equipo de 4 hombres. Uno calentaba, otro sostenía, otro daba forma a la cabeza y otro golpeaba. Era un ballet de fuego en el cielo de París, la demostración definitiva de lo que podíamos construir. Pero la arrogancia tecnológica tiene su precio. El Titanic, el objeto móvil más grande hecho por el hombre en su tiempo, se hundió en parte por la metalurgia. Análisis modernos de los remaches del Titanic sugieren que tenían demasiada escoria, haciéndolos frágiles en las aguas heladas del Atlántico. Cuando el iceberg golpeó, los remaches no se deformaron. Sus cabezas saltaron como botones de una camisa apretada. El insumergible fue traicionado por la química microscópica de su propio casco. Una lección brutal. La naturaleza siempre encuentra la debilidad en nuestra armadura. El siglo XX trajo la guerra industrial total. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de acero. Millones de proyectiles forjados, ametralladoras, tanques. La capacidad de una nación para producir acero dictaba su supervivencia. Los herreros ya no hacían espadas. Hacían la maquinaria que trituraba carne humana. La forja se convirtió en el corazón del complejo militar industrial. El fuego sagrado de Hefesto se había convertido en el fuego de las trincheras. La metalurgia tuvo que evolucionar rápido. Un tanque necesita un blindaje que sea extremadamente duro para rebotar proyectiles, pero lo suficientemente tenaz para no agrietarse con la explosión. Desarrollaron aceros aliados secretos. Los alemanes, los rusos, los americanos, cada uno tenía su receta metalúrgica. La batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, fue esencialmente un choque titánico entre dos filosofías de fundición de acero. Hemos visto el auge de la industria y la caída del artesano, vimos cómo el acero construyó el mundo moderno y cómo casi lo destruye en 2 guerras mundiales. Pero la historia de la herrería no termina en la fábrica sucia del siglo XX,
Algo inesperado estaba a punto de suceder. Cuando todo parecía automatizado, el espíritu humano empezó a revelarse. En las sombras de la era digital, un movimiento silencioso comenzó a gestarse. Personas cansadas de lo desechable de lo plástico empezaron a buscar el fuego de nuevo. Querían tocar el material, sentir el calor, crear algo eterno con sus propias manos, no por necesidad sino por pasión. El herrero estaba a punto de regresar, no como un obrero, sino como un artista. Pero el futuro del metal no está solo en el pasado. En la próxima parte de Nexo Saber, viajaremos al límite de lo posible. Veremos cómo la herrería moderna forja los motores de los cohetes que nos llevarán a Marte y cómo un cuchillo de cocina puede costar $5,000. El conflicto entre el hombre y la máquina llega a su clímax. ¿Puede un robot superar el alma de un maestro japonés? La respuesta te sorprenderá. Quédate con nosotros. A mediados del siglo XX, la victoria de la máquina parecía absoluta. Entra en cualquier cocina promedio de 1980 o 1990 que encuentras. Cuchillos de acero inoxidable barato, estampados por una prensa hidráulica en una fracción de segundo. Objetos sin historia, sin filo duradero, diseñados para ser usados y tirados. La herrería, ese arte divino que forjó imperios, se había reducido a una curiosidad de feria o a la fabricación de rejas de jardín. Parecía que habíamos olvidado el valor de lo que significa forjado. Pero entonces, con la llegada del nuevo milenio y la revolución digital, ocurrió un fenómeno psicológico extraño. Pasamos el día frente a pantallas, tocando vidrio y plástico, manipulando datos que no existen físicamente. Esta desconexión creó un hambre primitiva en el ser humano, una necesidad visceral de tocar algo real, de ensuciarse las manos, de crear algo que pudiera sostener y decir, yo hice esto. Y así, en garajes suburbanos y patios traseros, el yunque comenzó a cantar de nuevo. Lo llamamos el movimiento maker. No son herreros por necesidad de supervivencia, sino por necesidad espiritual. Abogados, ingenieros, médicos, gente que el fin de semana cambia el bisturí o el teclado por el martillo de 3 kilos. En este nexo de redescubrimiento, la herrería dejó de ser un oficio muerto para convertirse en una terapia. El hierro no juzga, no tiene reuniones de Zoom, no tiene notificaciones, solo responde a la física, al calor y a tu voluntad. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto de la cultura pop. Programas de televisión como Forged in Fire hicieron por la herrería lo que MasterChef hizo por la cocina. De repente, millones de personas aprendieron términos técnicos: antemplado, vaciado, sanmai. La herrería se gamificó, se convirtió en un deporte de espectadores. Pero más allá del entretenimiento, encendió una chispa. Miles de jóvenes vieron esas chispas volar en la pantalla y decidieron construir su propia fragua, con secadores de pelo y ladrillos refractarios. Pero aquí surge el conflicto. Un escéptico diría, ¿por qué golpear metal caliente si una máquina CNC puede tallar un cuchillo con precisión de micras? La respuesta es la estructura granular. Cuando una máquina talla, corta las fibras del acero. Cuando un herrero forja, comprime y orienta esas fibras, siguiendo la forma de la hoja. Es la diferencia entre una tabla de madera cortada y una rama que creció con esa forma curva. La forja manual, bien hecha, sigue teniendo una ventaja estructural que la mera sustracción de material no puede igualar. Este renacimiento creó un mercado nuevo en la cuchillería de inversión. Cuchillos de chef que no cuestan $20, sino 2.000 U5.000 piezas de acero, de Damasco, con mangos de madera, fosilizada de mamut, de 10.0 años de antigüedad. Ya no son solo herramientas, son joyas funcionales. Los coleccionistas buscan la perfección artesanal, el patrón único que nadie más tiene. El herrero moderno se ha convertido en un artista de alta gama, y sus clientes son los mejores chefs y coleccionistas del mundo. Figuras como Bob Kramer en Estados Unidos elevaron el estándar. Él fue uno de los pocos que se atrevió a decir en el acero inoxidable moderno: es conveniente, pero el acero, el carbono antiguo, corta mejor. Kramer reintrodujo la idea de que una herramienta debe ser cuidada. Si no secas tu cuchillo de carbono, se oxida. Esta molestia, en realidad, crea un vínculo. Te obliga a respetar la herramienta. Es una rebelión contra la cultura de usar y tirar. Si cuidas la hoja te cuidará a ti. Mientras los artesanos recuperaban el pasado, la ciencia metalúrgica dio un salto al futuro con la metalurgia ujipovus, u policiao militar. Imagina que en lugar de fundir metal como sopa, atomizas el acero líquido en un polvo microscópico. Cada grano de polvo es un lingote perfecto. Luego, usas presión y calor masivos para fusionarlo. Esto permite crear superaceros como el Magna Cut o el Elmax.
con cantidades de aleación que serían imposibles en una fundición normal. Es el pináculo de la tecnología de materiales en acero químicamente perfecto. Esto nos lleva a un debate fascinante en la comunidad actual. ¿Qué es mejor? ¿Un acero forjado a martillo por un maestro japonés siguiendo una tradición de 500 años? ¿O un trozo de acero PM diseñado en un laboratorio por una supercomputadora? La respuesta de Nexo Saber es, depende. Si Kazama, historia y belleza orgánica Veal. Si buscas rendimiento puro, retención de filo inhumana y resistencia a la corrosión, ve a la ciencia. Hoy, por primera vez, tenemos ambas opciones. Pero incluso el superacero más avanzado es inútil si la geometría es mala. Aquí es donde el factor humano sigue siendo insustituible. Un robot puede amolar un bisel perfecto matemáticamente, pero un maestro afilador siente el acero, ajusta el ángulo basándose en la respuesta del material en la piedra, sabe hacer un vaciado convexo que separa la comida para que no se pegue. Esa intuición táctil, ese sentir el metal, es algo que la inteligencia artificial aún no puede replicar del todo. Aunque ya no luchamos con espadas, la fabricación de armas blancas sigue viva. ¿Por qué? Porque la espada sigue siendo el símbolo definitivo de poder y justicia. En las academias militares, los oficiales reciben sables. En las películas el héroe usa una espada, no una pistola, para el duelo final. ¿Hay algo en el acero largo que resuena en nuestro ADN Noé? Los herreros modernos que recrean armas vikingas o katanas no están haciendo armas de guerra. Están haciendo artefactos de memoria. Nos conectan con nuestros ancestros guerreros. En Japón, existe el concepto de wabi-sabi, la belleza de la imperfección. En la producción en masa, una variación es un defecto. En la herrería artesanal, una pequeña marca de martillo dejada intencionalmente, o una ligera asimetría en el patrón del damasco, es la firma de que fue hecho por un ser humano vivo. Nos estamos alejando de la perfección estéril del plástico para abrazar la perfección humana, que incluye el error, el esfuerzo y la singularidad. Nadie quiere una copia exacta. Queremos el original, otra revolución, el fin del secretismo. ¿Recordáis cómo los gremios medievales mataban para proteger sus secretos? Hoy, los mejores herreros del mundo suben tutoriales a YouTube, comparten sus fórmulas de acero, sus temperaturas de temple, sus diseños de prensa. La comunidad de herreros es una de las más abiertas y colaborativas de Internet. El conocimiento crece cuando se comparte. Esta mentalidad de código abierto ha acelerado la evolución de la herrería más en los últimos 20 años que en los últimos 300 años. También se ha roto otra barrera en el género. Históricamente retratado como un oficio de hombres musculosos y barbudos, la herrería moderna está viendo una afluencia masiva de mujeres herreras, y aportan algo crucial a menudo, una mayor atención al detalle, a la estética y a la precisión, desafiando la idea de que forjar es solo fuerza bruta. La forja requiere cerebro y técnica, no solo bíceps. El yunque no distingue género, solo respeta el golpe bien dado. La herrería también se ha convertido en una forma suprema de reciclaje. Un herrero ve un viejo resorte de camión oxidado, una cadena de ancla de barco, o un cable de ascensor y no ve basura. Ve acero de alto carbono de calidad. Transformar basura en tesoros es la alquimia moderna. Hacer un cuchillo de caza a partir de una llave, inglesa vieja, tiene una poética especial, al redimir el material, darle una segunda vida más noble que la primera. Este renacimiento tiene un impacto económico real. Al comprar un cuchillo o una reja a un artesano local, el dinero no va a una corporación multinacional sin rostro. Va a pagar las clases de baile de la hija del herrero o la hipoteca de su casa-taller. Es un retorno a la economía local, al trato cara a cara. El cliente conoce al creador. Esa conexión humana añade un valor intangible al objeto que Amazon nunca podrá ofrecer con su envío en 24 horas. Sin embargo, el conflicto persiste. No podemos equipar a un ejército moderno, ni construir rascacielos con herreros artesanales. La industria masiva es necesaria para sostener nuestra civilización de 8.000 millones de personas. El artesano ocupa un nicho, un lujo, una excepción. La pregunta es, ¿podemos inyectar algo de esa alma artesanal en nuestros procesos industriales? ¿O estamos condenados a vivir en un mundo de objetos idénticos y fríos? Aquí entra la tecnología disruptiva final de este segmento, la impresión 3D de metal. Láseres que funden polvo de titanio o acero capa por capa. Esto permite formas que ni la forja ni el fresado podrían crear jamás. Estructuras biónicas, huecas por dentro, ligeras como una pluma pero fuertes como el acero macizo. Algunos dicen que esto matará la herrería. En Nexo Saber, creemos lo contrario. Es simplemente el nuevo martillo. El herrero del futuro tal vez no tenga callos en las manos, pero tendrá que entender la metalurgia mejor que nunca. Con estas nuevas tecnologías, estamos empezando a imitar a la naturaleza. Huesos, estructuras celulares, bambú, la forja digital,
nos permite copiar la eficiencia de la evolución. Ya no hacemos bloques sólidos, hacemos mallas intrincadas. Estamos aprendiendo que la fuerza no viene de la masa, sino de la estructura. Es irónico, estamos usando la tecnología más avanzada para volver a los diseños que la naturaleza perfeccionó hace millones de años. Pero hay una advertencia. Si confiamos todo a las máquinas, ¿qué pasa si las máquinas se apagan? Si perdemos la habilidad manual de transformar la materia, nos volvemos dependientes y frágiles. Mantener viva la herrería tradicional no es solo un hobby romántico, es una póliza de seguro de la civilización. Es guardar el conocimiento de cómo empezar de cero si alguna vez fuera necesario. Hay algo que el fuego hace a la mente humana. Mirar las brasas, ver el metal cambiar de color, activa partes de nuestro cerebro reptiliano. Muchos veteranos de guerra con estrés postraumático han encontrado paz en la forja. Transformar algo destructivo en algo creativo. Golpear el metal para liberar la ira. La herrería está sanando mentes en el siglo XXI. Es el psicólogo más antiguo y duro del mundo. Y está el legado a un teléfono móvil durará 3 años. Un coche, tal vez 15, un cuchillo forjado a mano o una puerta de hierro forjado, durará 300 años. Sobrevivirá a su creador. Forjar es una forma de inmortalidad. Es dejar una huella física en el mundo que dice yo estuve aquí. En una era de fotos digitales que se borran con un clic, el acero es testigo permanente. Entonces, ¿qué es el progreso? ¿Es hacer las cosas más rápido y barato? ¿O es hacerlas mejor y con más significado? La batalla entre la producción en masa y la artesanía no tiene un ganador. Claro, pero ha forzado a la sociedad a reevaluar sus prioridades. Estamos empezando a entender que más no siempre es mejor. A veces, una sola herramienta perfecta vale más que 100 mediocres. Hemos recorrido el camino desde el meteorito hasta el microchip. Hemos visto cómo el fuego nos hizo humanos y cómo el acero nos hizo poderosos. Pero la historia de la herrería tiene un capítulo final que aún se está escribiendo. Un capítulo que no ocurre en la Tierra, porque el próximo gran herrero no usará carbón ni yunque, usará láseres en gravedad cero. En la parte final de esta serie épica de Nexus y Bohr, dejaremos la atmósfera terrestre. Hablaremos de la minería de asteroides, de aleaciones que soportan el calor del Sol y del futuro de nuestra especie entre las estrellas. El metal vino del cielo y hacia el cielo volverá. Dijimos al principio que el primer hierro que tocó la humanidad vino de las estrellas. Ahora, en un ciclo poético perfecto, nos preparamos para devolver el golpe. La Tierra se está quedando pequeña. Sus recursos son finitos. Si la herrería nos permitió conquistar los continentes, la herrería espacial será la llave para conquistar el sistema solar. Pero hay un problema fundamental: el fuego. Nuestro aliado más antiguo no funciona en el vacío del espacio. No hay oxígeno. No hay gravedad para que el metal fundido caiga. Tenemos que reinventar la metalurgia desde cero. En el espacio, el metal se comporta de formas extrañas y aterradoras. Aquí abajo, el aire crea una capa de óxido que impide que dos piezas de metal se peguen al tocarse. En el vacío del espacio, esa capa no existe. Si tocas dos piezas de metal limpio, se fusionan instantáneamente como si fueran una sola pieza. Se llama soldadura fría. Para los primeros astronautas y satélites, esto era una pesadilla. Las escotillas podían sellarse para siempre sola, pero para el herrero del futuro, esto no es un error, es una característica. Podremos construir estructuras gigantescas sin usar ni un solo tornillo. Si el hierro fue el rey del pasado, el titanio es el emperador del futuro. Llamado así por los titanes de la mitología, es tan fuerte como el acero, pero pesa la mitad. Es inmune a la corrosión, pero es una pesadilla para trabajar. A altas temperaturas, el titanio absorbe oxígeno y se vuelve quebradizo, como el cristal. Por eso, el herrero de titanio debe trabajar en cámaras de vacío o atmósferas de argón inerte. Ya no es un trabajo sucio, es un trabajo quirúrgico, realizado en laboratorios blancos inmaculados. Lanzar cosas al espacio es caro, cuesta miles de dólares por kilo. La solución: no lances el cohete entero, lanza las impresoras. La NASA y empresas privadas ya están probando la manufactura en órbita. Imagina robots, araña, tejiendo estructuras de metal en el vacío, creando naves espaciales del tamaño de estadios de fútbol que nunca podrían despegar desde la Tierra, porque colapsarían bajo su propio peso. La gravedad cero nos permite construir estructuras de metal espumoso, imposibles de crear aquí abajo. Pero, ¿de dónde sacaremos el metal? La respuesta flota entre Marte y Júpiter. El asteroide Psyche 16 no es una roca. Es el núcleo expuesto de un planeta muerto. Es una pepita de hierro, níquel, oro
de 200 kilómetros de ancho. Se estima que el valor de sus metales es superior a toda la economía global de la Tierra multiplicada por miles. El primer trillonario de la historia no será el dueño de una red social, será un herrero de asteroides. La era de la escasez podría terminar para siempre. Esto plantea una pregunta fascinante para NexoSaber. Si el oro y el platino se vuelven tan comunes como el aluminio, ¿qué tendrá valor? Tal vez volvamos al principio, tal vez el valor no sea el material, sino la mano que le da forma. En un futuro de abundancia infinita de recursos, la creatividad humana y la imperfección artesanal serán los únicos bienes escasos. El yunque seguirá siendo necesario no para sobrevivir, sino para definirnos. Si miramos más allá, la herrería podría salvarnos a escala planetaria. Para vivir en Marte, necesitaremos cúpulas gigantescas capaces de soportar radiación y presión. Necesitaremos forjar escudos orbitales. La metalurgia dejará de ser sobre herramientas manuales para convertirse en arquitectura planetaria. Estamos hablando de envolver mundos enteros en capas protectoras de metal, como una armadura para un planeta. El herrero se convierte en el guardián de la biosfera, y la ciencia no se detiene. Ya estamos experimentando con aluminio transparente, oxinitruro de aluminio. Cerámicas metálicas que son más duras que el acero, pero dejan pasar la luz. ¿Te imaginas ventanas de naves espaciales que son estructuralmente metal? Las líneas entre lo que es metal, cristal y cerámica se están borrando. El herrero del futuro no distinguirá entre materiales. Manipulará la materia a voluntad. A pesar de toda esta tecnología, hay un hilo invisible que conecta al ingeniero de la NASA con el hombre de las cavernas. Ambos miran una materia prima bruta y dura, y usan su inteligencia para transformarla en algo útil. Esa chispa, ese deseo de mejorar nuestra condición a través de la herramienta, es lo que nos hace humanos. No somos los animales más fuertes, ni los más rápidos. Somos los animales que forjan. Somos la especie del martillo. Quizás, en el futuro lejano, abandonemos el metal sólido. Quizás manipulemos campos de energía o luz sólida, pero el principio será el mismo: golpear, doblar, unir. La herrería es más que un oficio. Es una mentalidad. Es la disciplina de aplicar presión y calor para refinar el carácter. Como decía el filósofo estoico Séneca, el fuego prueba el oro. La adversidad prueba a los hombres fuertes. Hemos viajado lejos en esta hora. Empezamos bajo el cielo nocturno del Neolítico, adorando piedras caídas. Descubrimos el secreto de mezclar rocas para crear bronce. Vimos cómo el hierro democratizó la guerra y la agricultura. Fuimos testigos de los chamanes que soplaban vida al acero, y de los imperios que se alzaron y cayeron sobre el filo de una espada. Luego, entramos en la oscuridad de las fábricas. Vimos el nacimiento de la industria, el estruendo de los martillos de vapor y el fuego de Bessemer, que construyó nuestros rascacielos. Aprendimos que la ciencia puede explicar la magia del acero de Damasco, pero nunca podrá replicar totalmente su mística. Comprendimos que cada puente, cada coche y cada viga que sostiene tu casa es un tributo a miles de años de prueba y error. Y finalmente, vimos el renacimiento en la vuelta al garaje, el redescubrimiento de que nuestras manos tienen memoria. En un mundo digital, elegimos volver a ensuciarnos, a sudar, a crear algo real. Y ahora, miramos hacia arriba otra vez, listos para llevar nuestro yunque a Marte y más allá. El círculo se cierra. Dicen que el hierro tiene memoria. Si doblas un trozo de metal y lo calientas, a veces intenta volver a su forma original. Nosotros somos iguales. Estamos forjados por nuestra historia, templados por nuestros desafíos y afilados por nuestra educación. NexoSaber existe para eso, para ser el yunque donde afilas tu mente. Porque al final del día la herramienta más poderosa no es la espada, ni el cohete, ni el martillo. La herramienta más poderosa es la curiosidad humana. Y esa es indestructible. La herrería no es el pasado, es el cimiento eterno sobre el que construiremos el mañana. El fuego sigue ardiendo. La pregunta es, ¿qué vas a forjar tú? Si Steve Acti 60 minutos ha encendido una chispa en tu mente, no la dejes apagar. En NexoSaber forjamos documentales cada semana para mentes hambrientas como la tuya. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a nuestra legión de curiosos. Y dime en los comentarios, ¿crees que la artesanía humana sobrevivirá a la era de la inteligencia artificial? Te leo abajo. Música épica sube de volumen y luego se desvanece suavemente. Soy NexoSaber, en donde la curiosidad encuentra su filo. Hasta la próxima forja.